No. Bueno, hermanos, buenos días. Si podemos ir tomando nuestros lugares para comenzar el estudio de la confesión de fe. Bueno, hermanos, vamos a orar para comenzar este tiempo. Señor, te agradecemos por este día que nos permites reunirnos. Gracias, Señor, por tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir a adorarte, buscar tu rostro y ser bendecidos por ti. Y gracias, Señor, también por este tiempo en que nos permites tener este estudio. Te pedimos que nos ayudes a entender esta cuestión de las autoridades civiles y la relación que tenemos con ellas como creyentes, Señor. Y te pedimos que sea de edificación este tiempo y que también tú me ayudes, Señor, a ser claro en la explicación. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy comenzamos un nuevo capítulo de nuestra confesión de fe. Comenzamos el capítulo 24, que se titula de las autoridades civiles. Es decir, este capítulo trata sobre lo que enseña la Biblia, lo que creemos acerca del gobierno de una nación y la relación que tienen los hombres y los creyentes con dichas autoridades. Y quizás podría sonar un poquito extraño para algunos que se trate este tema dentro de nuestra confesión de fe. Incluso puede sonar hasta cierto punto extraño que se aborde el tema de el gobierno en una iglesia, pero recordemos que la Biblia tiene algo que decirnos al respecto. Nos dice algo de cuál es la relación que como cristianos tenemos con el gobierno civil. Incluso el Nuevo Testamento asume que como creyentes vivimos bajo algún tipo de gobierno en nuestra nación. Así que la Biblia tiene algo que decirnos al respecto y es algo que no podemos dejar de lado, algo que no podemos simplemente ignorar. Y además, hermanos, diferentes situaciones a lo largo de la historia de la iglesia han llevado a los cristianos a reflexionar en este tema. Y creo que también eso nos incluye a nosotros, porque si ustedes recuerdan que en el 2019, en el 2020, donde hubo aquella, vamos a llamarle crisis de salud, una de las cosas que como iglesia y muchas iglesias se tuvieron que sentar a pensar con mayor detenimiento fue justamente cuál es la relación que tiene el gobierno con la iglesia. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿hasta dónde el gobierno tiene el derecho de decidir qué es esencial y qué no es? Y en este caso, ¿puede el gobierno determinar simplemente que la iglesia no es una institución esencial que debería de cerrar sus puertas? También quizás nos preguntamos en aquella ocasión, ¿cuáles son entonces los límites que tiene el gobierno? ¿Cuáles son los límites que tiene la autoridad civil, entre otras preguntas? Así que también a nosotros en algún sentido nos ha afectado directamente este tema. Y ahora, aunque este capítulo de la confesión no aborda exhaustivamente cada detalle y cada pregunta que nos podríamos hacer respecto a nuestra relación con el gobierno, este capítulo sí nos da un fundamento importante sobre qué es lo que la Biblia enseña acerca de las autoridades civiles. Y les recomiendo que, además de tener a la mano el capítulo 24, párrafo 1,
tengan también a la mano Romanos 13, porque vamos a estar ahí reiteradamente en Romanos 13, versículos 1 al 4, que es ese capítulo, el texto clásico respecto a las autoridades civiles. Y vamos a ver 4 puntos que tenemos en nuestra confesión. Los 4 puntos son su autoridad de las autoridades dada por Dios, su posición, su propósito y su poder. Entonces, su autoridad, su posición, su propósito y su poder son lo que vamos a ver en este párrafo 1 del capítulo 24. Y nuestro párrafo comienza diciendo: Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha constituido autoridades civiles. Ahí tenemos en esa primera frase esta verdad de que la autoridad que tiene el gobierno, las autoridades civiles, ha sido dada por Dios. Pero si se fijan, lo primerito que nos dice este párrafo es que en primera instancia Dios es el gobernador del mundo. Dios es el que tiene autoridad universal sobre todo ámbito de nuestras vidas. Y siempre que hablamos de cualquier tipo de autoridad, debemos de comenzar con esta verdad: Dios es el supremo Rey y Señor de todo el mundo. Dios es el que creó todas las cosas y como creador tiene todo el derecho de gobernar su creación. Ahora, siendo Dios la autoridad suprema del universo, de la creación, Dios también ha decidido otorgar o delegar autoridad a seres humanos en diferentes esferas o ámbitos de la vida. Por ejemplo, en la familia a los padres, en la iglesia a los pastores y en este caso ahora en el área de lo civil, lo social, tenemos a los gobernantes como autoridades puestas por Dios. Entonces, si alguna persona en esta tierra tiene algún tipo de autoridad legítima, es porque Dios se la ha concedido, es porque Dios se la ha dado. Así que, hermanos, las autoridades civiles han sido instituidas por Dios. Dios les ha dado autoridad. Y esta verdad que Dios les ha dado autoridad es el fundamento por el cual todo hombre y todo cristiano debe de someterse a ellas. No nos sometemos a las autoridades simplemente porque fueron elegidas a través de un proceso democrático donde la mayoría votó por ellos, sino más bien porque en última instancia Dios es el que les confirió, Dios es el que les dio esta autoridad. Y esta verdad Jesús mismo se la dijo a Pilato cuando estaba delante de él. Jesús le dijo en Lucas 19:11: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Pilato tenía esa autoridad en ese momento como un gobernador porque Dios se la había dado, Dios le había dado esa autoridad. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en los emperadores romanos del Nuevo Testamento, ellos no eran elegidos por el voto popular de los ciudadanos. Tampoco los emperadores romanos eran personas creyentes, no eran personas muy piadosas. Y sin embargo, vemos cómo Pablo llama a los creyentes en Romanos a que se sometan a las autoridades. Y eso entonces lo vemos en Romanos 13, 1 al 2, donde Pablo dice, Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación
para sí mismos. Vemos ahí en esos dos versículos cómo dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y luego en el 2 dice, a lo establecido por Dios resiste. Esas autoridades romanas, en ese caso, en el caso del apóstol Pablo, habían sido establecidas por Dios a pesar de los vicios que pudieran tener, a pesar de que seguramente no eran las personas más justas, pero sin embargo habían sido puestas por Dios para gobernar, en ese caso, el imperio romano. Ahora es interesante aquí, como un breve paréntesis, que por un lado Pablo dice a los romanos, sométanse a las autoridades, a pesar de que las autoridades no eran lo más justas que digamos. Y es curioso que también que cuando los bautistas reformados adoptaron este párrafo en su confesión, también estaban pasando no por un tiempo en el que el gobierno era favorable para con ellos, estaban pasando por un tiempo de persecución, un tiempo en el que el gobierno estaba en contra de ellos, y a pesar de eso, a pesar de que estaban en ese tiempo, tenían esta convicción de lo que la Biblia enseña, de que todo hombre debe someterse a las autoridades civiles porque han sido puestas por Dios. Entonces, el primer punto ha sido que las autoridades civiles reciben su autoridad de parte de Dios. Ahora, en segundo lugar, veamos cuál es su posición. Su posición. Sigue diciendo ahí la confesión, para que estén subordinadas a Él, o sea, a Dios, y estén sobre el pueblo. Entonces, las autoridades civiles están por debajo de Dios, pero están por encima del pueblo. Por un lado, entonces, las autoridades civiles están subordinadas por debajo de Dios, y eso lo podemos ver en Romanos 13 nuevamente, cuando se habla de las autoridades como lo que ha sido establecido por Dios, o en los versículos 4 y 6, Pablo les llama servidor de Dios o servidores de Dios en el versículo 6. 4 y 6 habla de ellos como servidores de Dios, es decir, están subordinados o por debajo de Dios. Las autoridades civiles deben de someterse a Dios, y la autoridad que Dios les ha dado entonces es un poder y una autoridad que están limitadas, no es un poder y autoridad ilimitados para hacer lo que ellos quieran en donde quieran, es un poder y autoridad limitados al área de su jurisdicción. Así que las autoridades civiles no deberían traspasar esos límites, no deberían traspasar del ámbito de su gobierno, por ejemplo, al gobierno o a las cuestiones de la iglesia, tampoco deberían de traspasar sus límites e inmiscuirse en la esfera familiar. Ellos tienen un poder y autoridad limitados porque están sometidos a Dios, no deben creerse dioses. Además, el hecho de que las autoridades civiles estén subordinadas a Dios nos recuerda algo, que cada autoridad civil va a dar cuentas a Dios, va a dar cuentas ante el soberano del universo. Ahora, entonces, las autoridades civiles están subordinadas a Dios, pero están sobre el pueblo. Esto quiere decir que tienen una autoridad real para gobernar, tienen una autoridad real para poner orden, y el pueblo, al estar por debajo de los gobernantes, tienen el deber de someterse a ellos y de obedecerlos en todo aquello que no sea contrario a la ley moral de Dios. Y esta verdad nuevamente la encontramos en Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Vemos cómo están por encima del pueblo. Dios los ha puesto como superiores. Y esto mismo lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, donde dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces, nuevamente los gobernadores están en una posición superior al pueblo para gobernar, para cumplir su propósito. Y ese es entonces el tercer punto
de nuestro párrafo. ¿Cuál es entonces el propósito por el cual los gobernantes están en esa posición? Dice nuestra confesión, dice que Dios los instituyó para su propia gloria y el bien público, y luego más adelantito dice para la defensa y estímulo de los que hacen el bien y para castigo de los que hacen el mal. Ese es su propósito. En las palabras de el pastor Waldron, entonces, la tarea del gobierno es mantener la justicia y la paz sociales y civiles. Por un lado, reprimiendo la violencia y la injusticia social y alabando o defendiendo y promoviendo a los que social y civilmente hacen lo bueno. Entonces, tienen dos propósitos principales: defender y estimular a los que hacen el bien, y por otro lado, castigar y disuadir a los que hacen lo malo. Y cuando pensamos en el propósito entonces de las autoridades civiles del gobierno, esto nos muestra cómo ellos son una demostración de la gracia común de Dios para con todos los hombres. Nos demuestra la gracia común porque por medio de las autoridades civiles Dios refrena en alguna medida la maldad del hombre caído. Dios disuade, al menos en algún grado, que los malhechores sigan delinquiendo, etc. Y dice un comentarista que de otra manera sería mejor que viviéramos entre las bestias del bosque que en la sociedad humana, debido al desenfreno que habría si no tuviéramos autoridades civiles, debido a la corrupción que se generaría y a la anarquía que tendríamos. Seríamos como en el libro de Jueces, donde nos habla cómo en aquellos días cuando no había rey en Israel, todos hacían lo que bien les parecía, y vemos cómo al final la sociedad en el pueblo de Israel se fue corrompiendo cada vez más hasta que tenemos un terrible final de pecados gravísimos en ese libro de los Jueces, donde ya la anarquía y la corrupción del pueblo de Israel en ese caso se había desbordado. Así que entonces las autoridades civiles son una demostración de la gracia común de Dios. Y en la medida en que los gobernantes cumplen con este propósito para el cual Dios los ha instituido, Dios es glorificado, como dice ahí nuestra confesión. Dios los instituyó para su propia gloria. Porque cuando ellos cumplen con su papel, podemos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, como dice Primera de Timoteo 2. Ahora, este propósito de las autoridades civiles nuevamente lo encontramos ahí en Romanos 13, en el versículo 3. Dice Romanos 13:3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Nuevamente vemos cómo la autoridad está para estimular que se haga el bien y disuadir y castigar al que hace lo malo. Y Primera de Pedro 2:14 dice que los gobernantes han sido como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Básicamente encontramos la misma verdad ahí en Primera de Pedro 2:14. Así que este es el propósito por el cual Dios instituyó a las autoridades civiles. Y para llevar a cabo esta función, Dios les ha dado un poder. Dios les ha dado un poder que sería nuestro cuarto punto. Y también lo encontramos ahí en la confesión, a partir de donde dice con este fin, está un poco en medio del párrafo, dice ahí, con este fin Dios los ha armado con el poder de la espada. Este es el poder que tiene la autoridad civil, el poder de la espada. Y nuevamente vamos a Romanos 13, pero ahora el versículo 4. Romanos 13:4 dice,
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. No en vano lleva la espada, que en este caso es representación de este poder que Dios les ha dado. Y si pensamos en diferentes áreas o esferas de la vida, podemos ver cómo Dios ha dado diferentes, por decirlo así, instrumentos para gobernar. Por ejemplo, si pensamos en el ámbito familiar, Dios les ha dado a los padres la vara. Si pensamos en el ámbito de la iglesia, Dios le dio a la iglesia las llaves del reino y la disciplina eclesiástica. Y particularmente ahora en el ámbito del gobierno, Dios les ha dado la espada. Obviamente los padres no deberían usar la espada en su familia, ni tampoco en la iglesia se debería usar la espada. La espada se le dio al gobierno. Y la espada obviamente representa la fuerza o las armas que las autoridades pueden usar para el cumplimiento de sus funciones. Y la espada tiene varios propósitos. Por un lado, tiene el propósito de defender a los ciudadanos de amenazas o peligros, pero también tiene el propósito, por otro lado, de castigar a los delincuentes, castigar al que hace lo malo e infundir temor. Ahora, el tema del uso de la fuerza y el poder por parte y las armas por parte del gobierno sería un tema amplio y que no podríamos cubrir aquí, pero solo me gustaría citar lo que dice un comentarista respecto a esto. Dice, se necesita mucha sabiduría para determinar la magnitud y las condiciones para la defensa y el castigo legítimos. Pero la idea de que ambos deben ser administrados por magistrados civiles de parte de Dios es incuestionable. Es decir, se necesita sabiduría, se necesita pensar en diferentes principios para saber hasta dónde el gobierno tiene esa capacidad de usar la espada, usar la fuerza. Pero es un hecho, como lo vemos en Romanos 13, que sí la puede usar de una manera justa, debería de ser. Así que esto es lo que encontramos en nuestro párrafo. Entonces vimos cómo Dios les ha dado autoridad a las autoridades civiles, Dios les ha dado una posición debajo de él, pero por encima del pueblo. Dios les dio un propósito específico y Dios les dio un poder para llevar a cabo ese propósito. Y me gustaría terminar brevemente con 3 aplicaciones. La primera es que podemos ver en este capítulo y en este tema cómo la Biblia tiene principios para cada área de nuestra vida. La Biblia tiene algo que decirnos sobre cómo agradar a Dios, no solamente en nuestra familia, no solamente en la iglesia, no solamente en nuestro trabajo, sino incluso cómo agradamos a Dios en nuestra relación con las autoridades civiles. Esto nos recuerda ese atributo de la Biblia de que la Biblia es suficiente para mostrarnos la voluntad de Dios, incluyendo en lo que respecta a las autoridades civiles. En segundo lugar, pensar en que las autoridades han sido instituidas por Dios nos debería de llevar a agradecer a Dios por ellas, porque han sido puestas para refrenar la maldad del hombre y porque al menos aquí en nuestro contexto en México tenemos la libertad de seguirnos reuniendo como iglesia en paz y podemos estar agradecidos a Dios por ello. Quizás no sean los gobernantes que más piadosos, no sean los gobernantes más justos, sus políticas tal vez difiramos con ellas, pero han sido puestos por Dios y en alguna medida ellos permiten que la corrupción, no permiten que la corrupción del hombre se desenfrene y nos permiten como iglesia reunirnos, tener reuniones los domingos, tener reuniones entre semana. Incluso aquí en nuestro país podemos predicar en muchos lugares, en públicos, etcétera. Por supuesto que debemos de seguir también orando por ellos para que cumplan con
sus deberes. Y en tercer lugar, este párrafo nos recuerda que cuando obedecemos a la autoridad civil, en lo que es lícito y en lo que es justo, estamos honrando a Dios. Estamos obedeciendo a Dios porque estamos haciendo su voluntad, como lo hemos leído en Romanos 13 y en Primera de Pedro. Así que cuando entonces obedecemos a las autoridades civiles, honramos a Dios, quien fue quien los puso. Amén. Vamos a terminar con una oración.